el suelo no es sólido. El suelo tiene la mitad del suelo ideal para las plantas debe tener ese espacio poroso. La mitad. De esa mitad de espacio poroso que tiene o debe tener el suelo, la mitad de ese espacio debe tener agua y la otra mitad debe tener aire. Si todo esto tiene agua, la planta, a menos que sea planta acuática. Y si todo esto tiene aire, eso es la sequía. Entonces, la mitad del volumen del suelo es la parte sólida. De esa parte sólida, 45%, es decir, la mayoría son minerales. Y únicamente el 5% es materia orgánica. Esto es un suelo ideal, ¿verdad? Nosotros ponemos aquí una planta y esa planta no tendrá ningún problema. Va a estar feliz de la vida. Ahora, cuando nosotros cortamos, y ustedes lo pueden ver en las carreteras, tenemos esto que los científicos de suelo le llaman perfil. Y quiero hacer una advertencia. En los libros, cuando uno estudia suelos, se encuentra el perfil de suelos ideal. Y cuando uno sale a la calle se da cuenta que eso no existe. Eso no existe. ¿Verdad? Es una concepción teórica. Cuando uno sale a la calle se da cuenta que estas capas están todas trastornadas. Esa es la realidad. Sin embargo, hay una realidad importante, y es que esta capita de encima casi siempre es más oscura, y es de esta principalmente donde depende la vida que va a haber arriba del suelo. Yo comentaba en la vez anterior el caso de las grandes selvas y ponía el caso de Quintana, de Quintana. Ahí todo esto es nulo, pero la materia orgánica que deposita las hojas que caen de los árboles hacen esto, y por eso los otros árboles pueden crecer aquí, ¿verdad? Entonces, recuerden eso, la parte de arriba es la más importante que el suelo. Ahora, cuando hay erosión, esto es lo que se va. Porque cada vez que vamos bajando, esto es más duro, más duro, más duro, hasta que van saliendo las piedras. Entonces son suelos acabados. Entonces, el suelo tiene características físicas y características químicas. Las características físicas, la más notable de todas, diría yo, de las físicas, es la textura. ¿Qué es la textura del suelo? La textura del suelo es la proporción que tiene de arena, de partículas de arcilla y de partículas de limo. Y los científicos de suelos inventaron lo que se llama el triángulo textural. Esto es como un sistema más o menos de coordenadas, en donde uno mete el porcentaje, el dato del porcentaje de arena, de limo y de arcilla, y entonces a donde se corten, eso nos da qué tipo de textura tengo yo en el suelo, ¿verdad? Obviamente, si me cabe acá, en esta zona, yo tengo un buen suelo, ¿verdad? Porque hay un equilibrio de las partículas con características físicas muy, muy buenas. Para que tengan una idea de cuál es la diferencia entre una arcilla, un limo y arena, vean esto.
si la partícula de arcilla fuera una bola de golf, eso es más o menos así, el limo sería una bola de béisbol y la arena sería una base. Entonces, eso les da una idea de la proporcionalidad del tamaño de las partículas. Entonces, este es un suelo, esto es barro, ¿verdad? Y esto es arena de construcción, ¿verdad? Y entonces, una partícula intermedia, entonces es limo, para que tengan una idea. Ahora, ¿cómo podemos saber qué porcentaje tenemos de una cosa y de la otra? Vean, hay una manera bien práctica. Por supuesto, ustedes pueden tomar una muestra y mandarla a un laboratorio. Y allá van a hacer diferentes análisis. Hay análisis de comportamiento, hay análisis que es por el método de Evolution, en una probeta que le llaman los ingredientes ahí. Pero lo más práctico que uno puede hacer en el campo es consígase un bote transparente, de boca ancha, le eche un poco de la tierra que usted tiene ahí, saca la muestra, hace un hoyo y saca la muestra. Hace el hoyo así, más o menos de unos 25 centímetros, y le saca una tajadita que venga desde arriba hasta abajo. No tiene que dar una gran cantidad, hasta con una cuchara. Y esta tierra que va a sacar de aquí, la echa aquí en el bote. Luego le echa agua, pero no llena el bote, sino que le deja este espacio vacío. Lo tapa y lo agita. Lo agita suficiente para que todos los terroncitos se deshagan, para que todas las partículas se suelten. Lo agita y lo deja reposar. Entonces usted mira su reloj y cuando haya pasado un minuto desde que usted lo puso, usted mide con una regla y marca con un plumón o le pone un tiro. Marca ahí lo que se asentó en un minuto. Lo que se asienta en un minuto es la cantidad de arena. Luego, a las 2 horas, va y ve a dónde todo el sedimento que hay en 2 horas. Entonces, marca ahí lo que se asentó en 2 horas, eso es el limo. Eso es el limo. Y de ahí lo deja hasta que el agua se aclare. Todo lo que se asentó arriba del limo, cuando el agua ya se aclaró, entonces eso va a ser la arcilla. Y de ahí lo que se hace es una regla de 3, ¿verdad? Miren aquí, y esto será el 100%. Y entonces lo que les dio aquí, eso hace una regla de 3 y les va a decir qué porcentaje es, y con esos datos van al triángulo. Y en el triángulo, donde corte, ahí les da la estructura que ustedes tienen. Bien. Ahora, la otra característica física del suelo importante es la estructura. Y la textura era el tamaño de las partículas. Pero las partículas en el suelo, en un suelo normal, no están sueltas. Están, ¿cómo se llama?, amontonaditas una con la otra, formando terroncitos o terronzones. Los científicos de suelo le llaman a eso agregados, como una partícula se junta con otra y se mantiene junta. Entonces, la estructura se refiere a eso.
a cómo se encuentran agregadas las partículas en el suelo. Y de acuerdo a eso, tenemos la estructura granular. Cuando yo trabajé allá cerca, la primera vez que hice mi trabajo, a mí me sacaron en la palma. Y trabajaba con café. Y la gente me decía, ya, mire, que yo tengo buena tierra de grano. Tierra de grano. Y es interesante. Porque cuando ellos me decían tierra de grano, ellos estaban hablando de esta estructura, ¿ves? Es la estructura granular, es correcto. Esto es lo ideal para las plantas. La estructura granular. Y ahí tenemos, a veces cuando se apelmaza mucho, se hacen capas así. Eso se llama estructura laminar. Y ahí tenemos la estructura de bloques, cuando se hacen unos terrozotes así. Y luego está la estructura, la prismática y la columnar. O sea, cuando ven así, ven que hay como rajados y están unas cosas así. Antes la había visto, pero no le ponían foco, ahora ya no la vamos a ver. Entonces, todo esto aquí es indeseable. Esto es lo deseable. Eso es lo deseable. Y eso solo ocurre cuando el suelo tiene bastante materia orgánica. ¿Verdad? Cuando no tiene materia orgánica, entonces pasa todo esto. Y cuando se usa mucha máquina, entonces el suelo se apelmaza, destruye la estructura, arruina el suelo. Entonces, un suelo puede perder completamente su estructura si está apelmazado. O si le meten tanto, y es curioso porque cuando pasan un montón de maquinaria en un suelo, ocurren las dos cosas. En la parte de arriba, donde pasan los discos, la tierra queda súper suelta, no hay agregado. Y en donde ya no alcanza a entrar el disco y que solo aguanta el peso de las llantas del tractor, ya pelmazan. Destruyeron la estructura de son suelos sin estructura. Luego, dependiendo de la estructura, está la porosidad. Que ya vimos antes que la porosidad debe estar ocupada por aire y por agua. Y dependiendo de la porosidad, está la capacidad de infiltración de agua que tenga. ¿Cuántos tienen plantas en maceta en la casa? A ver, levanten la mano. ¿Todo bien? Miren, cuando ustedes tienen una planta y no le echaron tierra con materia orgánica suficiente, no, que tierra, y ya tiene largo tiempo de estar ahí. Y ustedes la riegan. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Qué? Cuando se seca la tierra se va. Sí, ¿por qué pasa? Se hace como un bloque. Se hace como un bloque. Fíjense que es interesante. Es interesante porque cuando se hace ese bloque, digamos yo tengo la maceta así. Sí, y entonces el bloque se hace así. Y vengo yo y le echo agua acá, y el agua se viene por aquí, y sale aquí. Entonces se viene acá, pero no entró aquí. Y uno dice, pero ¿por qué se está marchitando la planta si yo la llevo todos los días? Porque no absorbe. Es porque ha perdido su capacidad de vida. Bueno, ¿qué hacemos? Es fácil. Bueno, voy a explicarlo, pero de emergencia. Cuando llega alguien con una gran diarrea, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Hidrata?
hidratando, exactamente, eso es, hay que hidratarse. Entonces, de emergencia, porque si ustedes intentan picar esto aquí en seco, eso es una doble. Entonces, está en emergencia, hay que hidratarse. Entonces, para hidratarnos, lo que hacemos es llenamos un guacal con agua y metemos aquí la mano. Y ahí la dejamos. No importa. Pero, por supuesto, la maceta debe tener oído. Entonces, así se va a hidratar. Eso va a resolver. Ahora, esas eran como las características físicas más importantes. Ahí lo tenemos. Pero tenemos las características químicas también. Y de estas, la más importante de todas es lo que se llama el potencial de hidrógeno. Esto quiere decir el pH. Eso es la acidez o alcalinidad. En química de segundo año, ahí se ve. Bueno, se veía antes, yo no sé si ahora lo ven. En básica se ve ahora, vale. Entonces, no necesito explicar mucho en esto. Entonces tenemos una escala. La escala de pH va desde el 1 hasta el 14. Y para las plantas, el rango de pH adecuado está desde aquí hasta aquí. Es de 6 a 7. Hay algunas plantas que aguantan 5.5, etcétera. Les gusta un poco la acidez. Pero mientras venimos más acá, estos se van a morir, y si vamos más allá, también se van a morir. Y una cosa importante con el pH. De paso. Miren, el pH eso es en todos, absolutamente todos los fluidos químicos que existen en la naturaleza. Y eso incluye nuestra saliva, y nuestra orina, y nuestra sangre, y nuestras lágrimas. pH de la sangre normal debe andar 7.2. pH de nuestro cuerpo debe andar 7.2. Vamos a estar saludables ahí. Si el pH del cuerpo se baja de acá, entonces comenzamos adentro a tener un ambiente muy favorable para las bacterias y para el desarrollo de células cancerígenas. Eso es importante. Pero volviendo al caso de las plantas. Bueno, aquí pueden ver algo, porque este gráfico me pareció que podía interesarles a ustedes. Vean estos alimentos que hacen los acidifican, bajan el pH. Tenemos las sodas, la carne, los pasteles, el pan, las bebidas alcohólicas, todo esto acidifica. Y de aquí para allá, tenemos las verduras. ¿Ves? Eso alcaliniza. Fíjense que es interesante. Me contó una vez la abuela. Y claro, la abuela era de Silva, que pasaba. Y él me contó una vez, dice que había una persona que en aquellos tiempos, por supuesto, la gente también estaba más atrasada. Y dice que le dijeron que era por tener remedio. Y él ya pues, desahuciado, tiene que se fue a vivir allá para morir al sol. Pero allá en el cerro donde vivía, claro, no había tienda, no había nada de eso.
y comenzó a comer solamente frutas, hojas y las hojas que allá, ¿no? Pues eso se regresó sano. ¿Cuál es la explicación? Porque es interesante, porque esto que alcaliniza, no solo alcaliniza, sino que provee minerales, provee vitaminas, provee otros fitoquímicos, antioxidantes y todo eso, otro montón de cosas que el cuerpo necesita para estar saludable, ¿verdad? Entonces, tenemos eso ahí. Ahora, en relación con las plantas, vean ustedes lo siguiente. Si nosotros, cada uno de estos son los elementos principales. Las plantas necesitan alrededor de 53 elementos de la tabla periódica para poder crecer. Lo que pasa es que hay algunos que lo requieren muy poquitas cantidades. Los más importantes están aquí. Ahora, noten ustedes que cuando tenemos un pH de 7, casi todos, o todos mejor dicho, están disponibles para la planta. Pero, a medida que el pH se va bajando, la disponibilidad del suelo se va reduciendo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo pongo abono en un suelo ácido, aunque yo le ponga el abono, la planta no lo puede hacer. Por eso es importante conocer esto, ¿verdad? Y lo mismo pasa si se viene muy a lo alcalino, ¿verdad? Y otra cosa importante es la siguiente: cuando bajamos aquí al pH 4, 4, 5, el hierro y el aluminio se ponen más solubles y la planta se intoxica. Esto es el problema. ¿Han oído ustedes hablar de la lluvia ácida? Este es el problema. Miren, en Europa es increíble. Hay una de bosques como que les han echado herbicidas. ¿Cuál es el problema? El problema es que el humo de las grandes zonas industriales, las corrientes de aire se llevan a la luz y cae la lluvia ácida en esos bosques. Entonces la lluvia ácida baja el pH y pone soluble el aluminio y el hierro. Y eso intoxica los árboles hermanos. ¿Qué fue? ¿Verdad? Entonces, debemos de tratar de mantener acá el pH de nuestro suelo para que esté saludable y el abono que nosotros ponemos lo pueda ocupar la planta. De lo contrario, vamos a estar echando abono y nada. Por supuesto, otra de las características químicas del suelo es los diferentes elementos que están allá. Ya yo mencionaba de que necesita entre 53 y 56 elementos esos de la tabla periódica, ¿verdad? Una planta para poder tener todo. Y aquí hay un asunto importante. En los fertilizantes químicos de fábrica solo tenemos 3, 4, a veces 5, dependiendo del tipo de estos elementos. Los demás no están ahí. Cuando nosotros tenemos abonos orgánicos, ahí nosotros tenemos disponibilidad de, si no de todo, de la mayor parte de los elementos, ¿verdad? Además, aquella tercera característica física, esto tiene que ver con la biología del suelo. Fíjense que en el suelo hay en un suelo vivo, pues, en un suelo natural, uno medio escarba y encuentra una serie de animalitos diversos. Eso es lo que uno puede ver a simple ojo. Pero si uno pone eso en un microscopio potente, entonces comienza a ver muchas más cosas, ¿verdad? Entonces lo que ustedes deben aprender es lo siguiente: el suelo tiene vida. El suelo tiene vida. Y parte de esa vida del suelo
es una simbiosis entre un hongo y la raíz. Este hongo, esta raíz, que se llaman micorrizas. Ustedes han oído hablar de la fábrica de abonos biológicos que hay allá en La Palma, ahí con Gramel. ¿Qué? Sí, ellos le llaman bioamigo, le llaman al producto comercial, bioamigo. Bioamigo no es otra cosa que micorriza. ¿Cuál es el rollo con las micorrizas? Es que el hongo y la raíz hacen una simbiosis. El hongo comienza a crecer en el suelo, es increíble. Puede crecer a una distancia insospechada. En los bosques de pino especialmente, todos los pinos están conectados. Todos. No porque una raíz esté topando con otra, no. Es porque las micorrizas de estos se han extendido y han topado con las otras. Entonces, los hongos ponen solubles algunos nutrientes en el suelo, como fósforo, por ejemplo. Y la planta le da azúcar al hongo. El hongo no puede sintetizar, ¿verdad? Entonces, además le trae humedad. Ustedes deben de saber que el pino no podría vivir en esos suelos tan malos si no tuviera micorrizas. Eliminan las micorrizas y eliminan el pino. Pues, en esos suelos malos. Están ahí porque esto es de los que... Además, tenemos en la biología del suelo la bacteria. Fíjense ustedes, en el aire que nosotros respiramos, nosotros casi siempre hablamos del oxígeno, pero en el aire hay nitrógeno también, el nitrógeno libre. Y ese nitrógeno libre puede ser metido al suelo por la acción de las bacterias. También en simbiosis con las leguminosas. También hay bacterias que hacen fijación libre. Otra parte importante de la biología del suelo son las lombrices. Las lombrices son responsables de mantener la porosidad en el suelo, además de volver solubles muchos nutrientes. Pero, como todo en esta tierra, no todo es bueno. Así como hay buenos, también hay malos, ¿verdad? Y en la vida del suelo tenemos los nematodes. Esta es una raíz sana, esta es una raíz pobre. Miren, los nematodos son unos gusanitos microscópicos. De los más dañinos tenemos esta que se llama melodipina, que lo que hace es que parasita la raíz y ahí se forman unas chibolas. Estas, nudos. Y la planta, igual, ustedes la riegan, ustedes le ponen abono y la planta todo es simple y sencillamente porque no está comiendo, porque el nematodo ya le obstruyó la raíz. ¿Verdad? Entonces hay que mirar abajo. Ahora, una planta para crecer necesita luz, necesita agua, necesita dióxido de carbono y necesita sostén y necesita mineral, ¿verdad? No importa en dónde esté esa planta, necesita eso. Mantengan eso en mente, porque cuando ustedes hacen un cultivo deben asegurar que su planta tenga eso, ¿verdad? Si no tiene eso, sus necesidades van a estar incompletas, no van a estar satisfechas y eso no va a ir adelante. Bien.